Voy a predicar poco y leer mucho de la palabra. Quiero que busque, por favor, en la primera carta de Pablo a la iglesia en Corinto, capítulo 11, versículos 17 al 21 y luego el 33 y el 34. ¿Ya la tiene, hermano? Muy bien. Dice así esta porción de la palabra. Pablo, escribiendo y amonestando a los hermanos en la iglesia en Corinto, les dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y me brinco al 33 y dice: así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Oremos. Señor, queremos disponer nuestra atención y en consecuencia nuestras vidas, Padre, a la lectura y a la enseñanza de tu palabra, Señor. Queremos que tu palabra nos siga impresionando y transformando, guiando a una fe viva, Señor, guiando a una fe diaria, guiando a una experiencia de vida en la que cada cosa la vemos a través de los lentes de la fe. Cada cosa las vemos a través de la confianza en que tú eres un Dios bueno, eterno y misericordioso, Señor. Bendícenos así esta tarde, en Cristo Jesús. Amén. No es fácil predicar un sermón sobre un regaño. No anima mucho, pero vamos a ver que la enseñanza principal aquí es de mucho ánimo. Y antes de abordar este pasaje, quiero reflexionemos acerca de la unidad que existe en Dios como Trinidad, en Dios como un ser que se manifiesta a través de tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en quien no hay ninguna variación, en quien no hay ninguna mutación, en quien no hay ni un deterioro ni en su perfección, ni en sus propósitos eternos, ni en su gloria. No hay ningún desvanecimiento de su gloria, ni hay ninguna fisura que nos haga ver que no existe perfecta unidad entre Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay ninguna duda de su acción, no hay ninguna ambigüedad en cuanto a sus propósitos y en cuanto a su gloria. Esta perfecta unidad que existe en Dios, en el Dios Trinitario, es capaz de establecer paz eterna, es capaz de establecer justicia eterna en el universo, y es capaz de producir en su creación un gozo indescriptible. Sin embargo, quizá no lo podemos experimentar en estos cuerpos que están adoloridos y aturdidos por el pecado. Pero en algún momento Dios ha destinado que podamos experimentar toda esta justicia, esta paz perfecta y este gozo indescriptible por la eternidad.
Entonces he establecido esto: existe perfección armónica en la Trinidad. Nunca en la Escritura vemos que se haya quebrantado esta perfecta unidad en la Trinidad. Y esta perfección de armonía ha sido trasladada al reino de Dios. Dice Romanos 14:17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Quisiera para completar esta idea de que la perfección armónica de la Trinidad se extiende hacia la creación y hacia el reino de Dios, quiero leer dos pasajes que están en el libro de Isaías. Esto no lo voy a proyectar. Busque por favor Isaías capítulo 2, hermano. Del 2 al 4, capítulo 2, versículos del 2 al 4. Es una descripción de cómo Dios va a manifestar su perfecta armonía a su creación y al reino de Dios cuando éste intervenga en el reino de los hombres. Y dice así Isaías 2, del 2 al 4: y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos, que forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. No deje el libro de Isaías, vamos ahora al capítulo 11. Vamos a completar esta idea de que la perfección armónica y la unidad que existe en el Dios Trinitario se extiende hacia su reino y se extiende hacia la creación en el final de los tiempos. Dice Isaías 11 del 6 al 9: el lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. Increíble cómo estos pasajes de Isaías describen una perfección armónica en la creación de Dios en el futuro. En el final de los eventos, dice que incluso aquel enemigo acérrimo del hombre, que es la serpiente, dice que el bebé podrá poner su mano en la madriguera de la cobra. El Señor trasladará esta perfecta unidad que existe en su persona y en su reino, la trasladará en los eventos finales y en el estado final de la tierra y de su creación. Estos pasajes que hemos leído nos hablan de una unidad perfecta, convivencia perfecta, armonía perfecta sobre Dios, su reino y eventualmente sobre su creación. Y no solo esto, sino que también vamos a estudiar el día de hoy que Dios quiere y puede lograr esa perfecta armonía y unidad en su iglesia, en la etapa actual. En ti y en mí, el Señor puede lograr una perfecta armonía, una perfecta convivencia, una perfecta unidad entre nosotros y entre Él. Era tan importante esta unidad para el Señor que todo el capítulo 17 de Juan, que es una de las joyas más increíbles de la Escritura, la oración de Cristo hacia el Padre en favor de sus discípulos, Jesucristo dedica esta oración extensa y vehemente
para solicitarle al Señor que esta perfección que existe en la Trinidad, esta perfecta unidad que existe en Dios, también se refleje en su iglesia, en sus hijos, en sus discípulos. Y dice así, este sí lo tengo aquí, porque vamos a resaltar algunas cosas, quiero que las vean ahorita. Dice así, Juan capítulo 17, a partir del versículo 11. Ya comenzó Jesús esta oración al Padre por su iglesia, y le dice, Juan 17, 11, hermanos, síganla por favor con su mirada. Dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Era algo muy importante para el Señor Jesucristo que esta unidad que había habido entre Él y el Padre existiera entre Él y sus discípulos, que existiera entre los discípulos de aquel tiempo y que existiera entre los discípulos de este tiempo y Dios. Se fijan, esta oración de Jesucristo declara que esta perfecta unidad que hay en la Trinidad y que invariablemente se reflejará en la creación y en el reino de Dios, también puede existir en la iglesia, también puede existir en el cuerpo de Cristo. Y Jesús, aparte de esta oración, quiso establecer una ceremonia, un memorial perpetuo hasta su regreso, en el que se conmemorara esta unidad, que fue lograda por su cuerpo y por su sangre, que es la cena del Señor. Sin embargo, qué contraste entre la perfección que les he hablado, qué contraste entre la armonía que Dios tiene en su Trinidad, en su ser, en su reino y eventualmente en la creación. Qué contraste con lo que leímos en el primer pasaje acerca de la iglesia en Corinto. Tremendo contraste, no se parece nada. Pareciera que no estaba esa armonía y esa perfección, no se estaba reflejando en la iglesia, en los hermanos en Corinto. Y Pablo hace 4 denuncias importantes. Les denuncia primeramente que no se estaban congregando para cosas buenas, sino para cosas malas. No se congregaban para dar lo mejor que había en ellos, que era el Cristo, sino que se estaban congregando para dar lo peor de ellos, que eran ellos mismos, su egoísmo, su glotonería, su ego. Denuncia en segundo lugar que había divisiones. Denuncia en tercer lugar cosas muy prácticas.
Hay algunos de ustedes que son mezquinos, llevan nada más su cena, se sientan en un rincón, se la comen y se olvidan de los demás. Denuncia en cuarto lugar que como consecuencia algunos se quedaban con hambre y que otros iban a emborracharse a las reuniones de la cena del Señor. ¿Qué estaba pasando en Corinto? ¿Qué estaba pasando con estos hermanos que, habiendo tenido a Pablo, el apóstol, viviendo con ellos una buena temporada, no estaban entendiendo qué era la unidad, qué era la armonía entre el cuerpo de Cristo? ¿Qué estaba pasando con los corintios? Los ejemplos bíblicos, hermanos, de personas, de reinos, de pueblos, de familias que quedaron registrados en la Biblia, no se registran para que sintamos pena o lástima o vergüenza por esas personas, sino que quedaron registrados para que nosotros conociéramos que estos personajes de la Biblia nos están describiendo a nosotros. Y aquellas historias en las que sentimos vergüenza, porque a mí me da vergüenza ante algunos de nuestros visitantes describirles cómo eran los hermanos en Corinto. Nuestros hermanos eran egoístas. Nuestros hermanos estaban aprovechando esa reunión de la familia de la iglesia para irse a emborrachar. Algunos estaban aprovechando para hacer sus planes y sus divisiones y sus grupos. La verdad, da un poco de pena leer esa parte de la Escritura delante de nuestros visitantes. Pero fue escrito para que entendiéramos que así somos nosotros cuando no actuamos por fe. Esto fue escrito para que entendiéramos que es un reflejo de nuestra humanidad cuando queremos vivir únicamente basados en nuestros propios impulsos y nuestras propias decisiones. Y los ejemplos de virtud que hay en la Biblia, como la vida de Daniel, la vida de José, algunas épocas de la vida de Abraham, son para que veamos cómo podemos vivir nosotros cuando vivimos por fe, cuando decidimos confiar en Dios, agradar a Dios y darle la honra a Dios. Entonces no se trata de que enarbolemos la figura de Moisés, la figura de David, sino que sepamos que nosotros podemos actuar como ellos, que lo que está describiendo Dios en su palabra es la humanidad. Me está describiendo a mí, en este caso cuando habla de los corintios, me está describiendo a mí cuando quiero actuar sin fe, cuando busco mi propia conveniencia, cuando busco satisfacer mi hambre, cuando busco satisfacer mi necesidad de embriagarme. Eso es lo que está describiendo cuando habla acerca de los corintios. Y hermanos, no voy a extenderme en la cuestión de los errores que está señalando Pablo. No habría fruto en eso, en analizar los errores que estaban cometiendo estos hermanos, sino que más bien quiero enfocarme en la solución, en el consejo que Pablo le da a la iglesia en Corintio ante estas denuncias, estas cuestiones problemáticas que estaban pasando en la iglesia. Y mire, no es tanto lo que está denunciando Pablo en estas 4 cosas, no es tanto esas 4 faltas, sino lo que estas 4 faltas pueden producir en la vida de la iglesia. Estas 4 cosas, la división, el egoísmo, la indiferencia ante los demás, la desmedida necesidad y el tomar ventaja de una reunión de la iglesia para emborracharse, el problema era las consecuencias que esto iba a traer con el tiempo. Y si recuerdan, en la carta a los Corintios se habla de otras consecuencias muy graves en la iglesia, como consecuencia de que estaban descuidando un aspecto muy sencillo, que era la cena del Señor, que fue un tiempo que el Señor Jesucristo estableció como un tiempo de unidad y de armonía,
un tiempo en el que podíamos fácilmente recordar su misericordia y su amor. Y en la iglesia en Corinto se estaba recordando más bien la mezquindad y el egoísmo de las familias y de los creyentes ahí. Entonces Pablo pensaba en las consecuencias que podía haber en la vida de la iglesia y en los creyentes que podía haber ahí generación tras generación. Por eso quiero enfocarme más bien en cuál es la solución o cuál es el consejo que Pablo da acerca de esto. Y por eso fue que leímos el versículo 33, si pueden volver a verlo en sus Biblias, hermano, del capítulo 11. Les dice algo muy sencillo. Les dice así que, como diciendo, en conclusión, hermanos, concluyendo todo este asunto que les vengo diciendo, hermanos míos, y les dice una solución, un consejo muy práctico: cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Caray, suena como que Pablo quiere establecer como solución algo que es del sentido común, algo muy simple. Pareciera que esto es algo muy sencillo, porque de hecho esta frase es muy sencilla. Nos está diciendo algo muy práctico y algo que a nosotros nos suena muy lógico. Si se van a reunir, pues esperen a que lleguen todos para comenzar la reunión. Es algo muy básico, muy práctico, lo que aparentemente dice este versículo. Pero creo que tenemos que entender un poquito mejor lo que dice este versículo. Y en esto voy a invertir los siguientes 7 minutos. Pareciera que este versículo dice esto: cuando se reúnan a comer, esperen a que lleguen todos. Parece que Pablo les dice: hermanos, cuando vayan a reunirse para la cena del Señor, esperen a que lleguen todos. Buen consejo, pero no suena como algo muy profundo que pueda solucionar los problemas que Pablo ha señalado. Bueno, vamos a ver que sí, porque si vemos este versículo hay 2 verbos y que son la clave para entender lo que quería decir Pablo: reunirse y esperarse. Reunir y esperar. En español estas 2 palabras no tienen ninguna parecido, ¿verdad? No están relacionadas estas palabras. Reunir y esperar no tienen ninguna relación en español. Pero este texto no fue escrito en español originalmente, fue escrito en griego. Déjenme adentro un poquito a eso. Los voy a sacar de su zona de comodidad para entrar a una zona de exploración y de educación, para entender un poquito en el idioma original qué quería decir Pablo con reunirse y esperar. Y estas palabras reunir y esperar son 2 palabras en griego, que son las palabras sunerkomai y ektokomai. En español las palabras son diferentes, reunir y esperar. Pero ¿qué pasa en griego? Parece que en griego estas 2 palabras comparten algo. Pareciera que reunir y esperar sí tienen algo en común en griego. Y les voy a decir qué es. Sunerkomai, lo podemos explicar esta palabra como recibir a alguien para estar unidos. Significa recibir a alguien para estar juntos. Pero es muy importante esta acción de recibir, que es komai. Significa recibir voluntariamente, aceptar a alguien, acercarlo a ti, y en el caso de sunerkomai, para estar unidos, para estar cerca. Y en el caso de ektokomai, esperar significa recibir desde donde está. Es decir, reunir significa recibir para estar unidos, y ektokomai significa recibir desde donde esté. Voy a explicar un poquito mejor esto. Recibir desde donde esté, ¿qué significa?
recibirlo aunque esté muy lejos? Sí, eso es un sentido. El prefijo ecto tiene 47 usos en el griego y puede significar, en el caso de ectokomai, puede significar que recibes a alguien que viene de muy lejos, recibes a alguien que tardó mucho en llegar, recibes a alguien que viene de otro país, recibes a alguien que es muy diferente, recibes a alguien que no te agrada, recibes a alguien que es completamente diferente a ti. Entonces Pablo les está diciendo, cuando hermanos míos, cuando se reciban para estar unidos para comer, recíbanse desde donde estén unos a otros, o recíbanse unos a otros sin importar cómo son, sin importar si trajeron comida o no trajeron comida, sin importar si vienen enojados o si vienen tristes, sin importar si vienen de otro país o si son diferentes, recíbanlos. Eso es lo que Pablo les está diciendo, no solamente esperen a que sea la hora y comiencen, sino les está diciendo, cuando ustedes se vayan a recibir para estar juntos, para celebrar la cena del Señor, reciban a todos, aunque sean diferentes a ustedes. Denle la bienvenida, aunque no piensen lo mismo. Porque la celebración que se realizaba en Corinto era una celebración de identidad en Cristo Jesús, no una celebración de identidad de los corintios, ni de los griegos, ni de ninguna otra característica, ni de los que se dedicaban a la cuestión de los barcos de carga. Era una celebración de identidad en Cristo. Por eso Pablo les dice, recíbanse unos a otros sin importar cuáles sean sus antecedentes. Recíbanse unos a otros sin importar su manera de pensar anterior. Es algo muy parecido a los que nos predicaba nuestro hermano Max hace mes y medio. Reciban al que es diferente a ustedes. Y esa es la clave, hermanos, para la unidad. Considerar que nuestra identidad no está en si somos de Chihuahua o de Juárez o de Colombia o de Estados Unidos o de un país africano de donde vienen mis hermanos, ¿verdad? Sino que nuestra identidad está en Jesucristo y en lo que Él hizo por nosotros. Lo que quiere decir Pablo es que tenemos que incluir, no solo para la cena del Señor, sino para todo lo que hacemos. No debemos excluir a nadie de la convivencia, ni de la armonía, ni de la unidad. Nadie es menos que otro y nadie es mejor que otro. Y hermanos, aún aquí en Chihuahua, en el 2017, existimos personas de diferentes trasfondos, con diferentes historias, con diferentes culturas, con diferentes historias de vida, con diferentes ideas. Pero cuando nos reunimos en estas cuatro paredes, no nos reunimos representando esas ideas o costumbres o culturas o ideas, sino nos reunimos por el vínculo, por la marca que nos ha dado primeramente la sangre de Cristo al ser derramada a favor nuestro, y después por el sello del Espíritu Santo que reemplaza al Señor Jesucristo en la convivencia con su iglesia. Esa es la identidad que nos puede dar esta unidad, esta perfecta armonía entre nosotros. Miren, hermanos, los judíos y los gentiles eran súper diferentes. Eran mucho más diferentes que los chihuahuenses de los colombianos y más diferentes que los americanos de los africanos. Los judíos y los gentiles eran completamente diferentes y se repelían entre sí de una manera muy conflictiva, muy conflictiva.
Sin embargo, dice Efesios 2:15, hablando de la obra que Jesucristo hizo. Déjenme ver si no lo tengo aquí. Dice Efesios 2:15, búsquelo por favor, hermano. Vamos a retomar esa costumbre de no sacar las manos de la Biblia en todo el sermón. Efesios 2:15. Lo que hizo Cristo, describe aquí Pablo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, se refiere al gentil y al judío, un solo y nuevo hombre, haciéndole la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella a las enemistades. Cualquier enemistad que pudiéramos haber tenido, cultural, hasta de negocios, familiar, dice que Jesucristo la mató en la cruz, la destruyó. Dice que creó un nuevo hombre de aquellos dos que eran muy diferentes, los judíos y los gentiles, y los reconcilió con Dios, formándolos un solo cuerpo y matando en la cruz cualquier enemistad que hubiera entre los judíos y los gentiles. Y si Él pudo hacer esto entre judíos y gentiles, lo puede hacer entre miembros de una familia, lo puede hacer entre vecinos, lo puede hacer entre personas que trabajan en el mismo lugar y compiten laboralmente. Lo puede hacer entre los de Chihuahua y los de Juárez. Lo puede hacer entre los de Parral y el resto del mundo. Dios puede lograr que esas enemistades queden clavadas en la cruz y olvidadas. Y el Señor puede establecer una perfecta armonía en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos adolescentes, con nuestros padres en edad avanzada. Dios puede traer esta perfecta armonía. Es lo que dice su palabra, es lo que vemos en la Trinidad, es lo que vemos en su reino y es lo que vemos que ocurrirá en el futuro, en el estado final de la tierra. El Señor el día de hoy utiliza su Espíritu Santo para traer unidad a la iglesia, a su cuerpo. Este Espíritu Santo promueve la unidad entre los que conocen a Jesucristo, entre los que reconocen al Mesías como alguien que necesitamos personalmente para recibir el perdón de nuestros pecados, entre quienes reconocemos la necesidad de Cristo, entre quienes reconocemos que estamos en peligro y necesitamos perdón, en quienes creemos que obtenemos perdón no por nuestro arrepentimiento. Nuestro arrepentimiento no nos genera el perdón. Lo que genera el perdón es que Jesucristo hizo lo necesario para que la deuda fuera cancelada. El Espíritu Santo trae unidad entre aquellos que sabemos que esa sangre que a través de múltiples hemorragias nuestro Señor perdió, era una sangre que satisfacía la necesidad de justicia de parte de Dios. El Señor puede traer unidad a nuestras familias, a nuestros trabajos, a nuestras vidas, a nuestra iglesia, a través del Espíritu Santo, entre aquellos que reconocemos que necesitamos a este Salvador y que hemos manifestado nuestra confianza en que esa sangre que fue derramada después de un proceso de entrega, de castigo, de culpa sobre nuestro Señor Jesucristo, es benéfica para nosotros. Esa sangre benéfica nos da identidad. En un acto increíble, esta sangre que fue derramada cancela nuestra deuda. Y Dios dice: ha quedado satisfecha mi necesidad. Ya el culpable ha pagado su delito. Y el culpable fue establecido, fue señalado como Jesucristo en ese tiempo. Aunque sabemos que nosotros somos los culpables.
y se realizó este milagro de cancelación de deuda y se canceló esta expectativa de que la ira de Dios nos condenaría eternamente. Y este mismo milagro nos ha dado identidad. Este mismo milagro nos ha establecido como propiedad del Señor. Este mismo milagro, si hemos recibido este beneficio de la sangre de Cristo en nuestras vidas, porque hemos confiado en Él, nos ha dado una nueva ciudadanía. Es decir, ya no hay conflictos entre colombiano, mexicano y parralense, porque ya no hay parralense ni mexicano ni colombiano. Hay ciudadanos del reino de Dios por la sangre de Cristo. Así se han disipado todas las contiendas, porque ahora ya ni siquiera tenemos ese nacionalismo, ni ese localismo, ni ese regionalismo, porque ya no pertenecemos a este lugar. Y es en este espíritu de unidad que el Señor logra a través de su Espíritu Santo que podemos celebrar esta Santa Cena. Y el Señor se esmeró en que quedara establecido este memorial de este sacrificio. Y esta sangre derramada, que fue un evento tan cruento, tan atroz, tan gráfico, el Señor nos ha permitido celebrarlo y memorarlo de una manera tan sencilla, tan apacible, con cosas cotidianas, cosas que están al alcance de nosotros, cosas que no necesitamos revivir ese dolor, no necesitamos revivir ese castigo, sino que simplemente de su creación obtenemos algo tan sencillo como el jugo de la uva, en este caso un jugo reconstituido. El Señor es bueno con nosotros y nos permite celebrar esta memorial, quizá no de una manera tan complicada como era la Pascua, porque la Pascua implicaba matar a este animal y prepararlo de una manera especial. El Señor nos pone todo para que podamos celebrar esta Santa Cena. Y quiero proceder a eso solamente concluyendo. El Señor te ha llamado a ser un promotor de la unidad. El Señor te ha dado su Espíritu Santo para que promuevas la unidad donde tú te encuentres, principalmente en su familia, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Así que, hermano, recibe al que tengas que recibir, no importa de dónde venga. No importa qué tan lejos esté de ti, recíbelo, porque el Espíritu Santo te ha dado la capacidad de promover la unidad. Jóvenes, el Espíritu Santo les ha dado la capacidad de promover la unidad con personas de todas las edades, con personas de todos los trasfondos. Hermanos adultos, el Espíritu Santo te da la capacidad de tener unidad con aquellas personas que antes considerabas que no te llevabas con esas personas, que no congeniabas con estas personas, que eran demasiado diferentes a ti como para tener unidad con ellos. El Señor nos ha dado esa capacidad y dice la oración de Jesús que hizo Jesucristo, que en la medida que reflejemos esa unidad, también el mundo va a creer que en Jesucristo. El mundo va a creer que Jesucristo fue enviado por Dios. ¡Qué responsabilidad! Que esa unidad es un factor importante para que el mundo crea que han enviado al Mesías.